Valentín Gómez Farías vivió a finales del siglo XVIII y se convertirá posteriormente en un gran político en el siglo XIX, después del movimiento de la independencia de México, movimiento que inició con el Grito de Dolores dado por Miguel Hidalgo y Costilla y que se extendió a varias regiones del país. En este proceso pues hubo muchos patriotas muy importantes tratando de lograr esta independencia de España, hasta que por fin el llamado Ejército de las Tres Garantías, que eran la religión católica por supuesto, la unidad y la independencia, logran entrar en la Ciudad de México, y con eso se consolida este movimiento en 1821. Como resultado de este movimiento, que duró unos 10 años, el país queda muy empobrecido y además hay dos grandes instituciones que predominan en todo este periodo y casi que durante una buena parte del siglo XIX, que son la Iglesia Católica, el alto clero sobre todo, que tiene muchos privilegios, y el ejército que también involucra toda una serie de gastos para el gobierno, mientras que el pueblo y el gobierno normal pues está bastante empobrecido y hay que echar para arriba todo, porque prácticamente recordemos que era un país nuevo, así que tenía que inventar todo. En este contexto se dan la lucha entre ideas que son tradicionales, las que querían quedar todavía esto a cargo de los llamados conservadores, y las ideas nuevas, que son las ideas de hacer una república, de tener un gobierno descentralizado a través de una serie de estados que tenga cada uno su gobierno, aunque unidos en una federación. Uno de estos grandes pensadores liberales fue José María Luis Mora, que él tenía un pensamiento muy claro acerca de cómo debía desarrollarse el país, y posteriormente vamos a ver que se une con Gómez Farías y van a hacer una mancuerna importante que va a declarar toda una serie de cambios, de transformaciones que ya veremos en un momento. Y bueno, es así que el 1 de abril de 1833 Antonio López de Santa Anna es elegido presidente, y como vicepresidente Valentín Gómez Farías. Sin embargo, Santa Anna varias veces decide dejar en el poder al vicepresidente para que realice las labores pues, que le correspondían a él. Fue una persona, Santa Anna, muy no se dedicaba a lo que debía de dedicarse. Varias veces dejó la presidencia y fue al menos 11 veces presidente de México. Pero en el pequeño periodo que estamos hablando nosotros de 1833, en menos de un año, interrumpido por Santa Anna por supuesto, en menos de un año Gómez Farías se dedicó a trabajar pero muchísimo y a establecer una serie de reformas con relación a los privilegios que tenían sobre todo estos dos grupos que ya mencionamos, que son la Iglesia y el Ejército. Pues se trataba de que esos privilegios se eliminaran de manera que no hubiera interferencia de la Iglesia en los asuntos de la gobernación. Por lo tanto, en esos pocos meses
que fue apenas menos de un año, en esos pocos meses, Gómez Farías emitió toda una serie de reformas bastante importantes, una de ellas relativa a la educación. Y bueno, en el corto periodo que estuvo Gómez Farías en la vicepresidencia, pero como presidente, emitió al menos unas 260 leyes, y muchas de ellas iban orientadas a la extinción de privilegios del clero y también del ejército, a separar el Estado de la Iglesia, sobre todo a destruir el monopolio que tenía el clero tanto económico como cultural, y propiciar también la libertad de cultos. Y en este sentido, pues se requería que la educación del pueblo, pensaban pues muchos de los liberales que era la clave para lograr esta de verdad independencia, esta liberación ya del pueblo que había quedado pues separado de España. Y por lo tanto, en la cuestión de la educación, pues estableció una serie de ideas novedosas, en el sentido de que se pensaba que la educación es un derecho, que por lo tanto el Estado tenía la obligación de proporcionarla. Por eso estableció que la enseñanza debía ser obligatoria y gratuita, y que se debían de fundar muchas escuelas públicas, precisamente para romper el monopolio educativo que tenía el clero. Debían de construirse escuelas en todo el territorio nacional, y también establecía la creación de una enseñanza superior y más profesional, así como reformar los programas de enseñanza. Entonces, para realizar esta pues gran obra novedosa, porque quien tenía el monopolio educativo sobre todo era el clero, claro, por supuesto, las familias, ¿no? Pero el clero pues tenía ese privilegio. Entonces pues se estableció que la enseñanza fuera pública, se clausuró la universidad porque se decía que creaba gente inútil, gente que no sabía aplicar cosas en la vida real. Se estableció la Dirección General de Instrucción Pública, que iba a dirigir toda la educación de México, desde las primeras letras, ¿no? Lo que sería la primaria. Se pensaba establecer escuelas normales para los maestros, y así hasta la educación superior, y hasta incluso establecían los locales, los lugares, los programas, las materias que debían de cursarse. Todo pues era novedoso para esa época. Por supuesto, la reestructuración de los programas de estudio. Se estableció también la idea de que hubiera inspectores educativos que estuvieran al tanto de qué era lo que se enseñaba, cómo se enseñaba, y si las escuelas diversas estaban dando su instrucción de acuerdo a los lineamientos que establecía ahora el Estado. Y una cosa importante también para romper el predominio educativo del clero era que se autorizaba a que hubiera quien estuviera preparado, podía formar su escuela, siempre que siguiera los lineamientos que se habían trazado. Todo esto era muy nuevo en esa época, y fue todo un acontecimiento, porque se estaba luchando contra dos instituciones. El clero y el ejército tenían en ese momento mucho poder, y además la gente común y corriente pues dependía mucho de su relación con la iglesia, con la religión católica, con el clero, lo cual pues era oponerse a dos poderes muy grandes en ese momento.
Y efectivamente todo esto que había propuesto Gómez Farías llegó a encolerizar sobre todo al clero y hubo una reacción muy grande, al grado de que pidieron que ya regresara Santa Anna a la presidencia, que lo salvara de esta persona que, pues según ellos, no estaba capacitada para gobernar, ya que les iba a quitar pues todo lo que tenían, y incluso lo tacharon de ateo, de masón y de muchas cosas, ¿no? Llegaron a decir incluso que él era quien había traído el cólera, ya que en ese año 1833 hubo una epidemia donde murió mucha gente. En fin, que lo insultaron de una mala manera, con un lenguaje y mentiras, ¿no? Como son los conservadores, una práctica que la mantienen hasta el día de hoy los conservadores, no han cambiado mucho, y pues pidieron que regresara Santa Anna. Santa Anna regresó y tomó el poder, y para esto fue apenas 11 meses de que Gómez Farías tenía en su poder la presidencia y que podía hacer toda esta serie de transformaciones que se había propuesto. De manera que Gómez Farías pues tiene que dejar el poder, no solamente la presidencia, sino la vicepresidencia, porque era lo que exigía los grupos de poder en ese momento. Y en 1834 deja ya la cuestión política y tiene que salir en julio de ese año, tiene que salir al exilio, ya que lo seguían hostigando, aunque él se había ido a otros estados, lo seguían hostigando por todos lados. Tuvo que salir al exilio a Nueva Orleans, posteriormente regresará y seguirá su lucha y seguirá el exilio otras veces más. De esta manera no se perdió todo, porque estas bases que él sentó son retomadas posteriormente en la Constitución de 1857, una constitución liberal. Ya estamos hablando de la época de Benito Juárez, y será retomado todas estas transformaciones que había propuesto Gómez Farías, y que en el momento en que las propuso, al parecer pues no era un momento propicio, porque la gente seguía muy apegada a lo que decía, sobre todo lo que decía la iglesia, ¿no? Finalmente aquí digo unas palabras que se pronunciaron contra Gómez Farías. Dice así, ayer ha salido por fin de esta capital el execrable Farías, abrumado con las imprecaciones más justas de toda una ciudad, sobre las que pesaron inmediatamente sus terribles desafueros. Gómez Farías atrajo cual luminoso cometa el cólera y la miseria, la ignorancia y el sacrilegio, la exaltación de los delincuentes y la depresión de los honrados, el triunfo de la canalla soez y el abatimiento de la porción escogida. Esto fue del Cabildo Eclesiástico en 1834. Y bueno, pues muchas gracias por seguirnos y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias.